Cuando observamos nuestro reflejo a diario, solemos quedarnos con la periferia de la identidad. Reconocemos una edad, un rostro, un nombre o una carrera universitaria en curso. La respuesta desde la neuroeducación y la psicología cognitiva es rotunda. Sin embargo, una investigación pedagógica contemporánea demuestra de manera categórica que el verdadero motor para la formación integral y el éxito ciudadano se encuentra en las estructuras más profundas del ser. Hola, hoy analizaremos cómo la inserción transversal del currículo para la formación del desarrollo humano tiene la capacidad de transformar el aula tradicional. Comencemos. Para ello, iniciamos con el pilar fundamental, el autoconocimiento. ¿De qué manera el desarrollo del autoconocimiento en los estudiantes impacta en su rendimiento académico y bienestar emocional? Este impacto se manifiesta de forma biodimensional. En el rendimiento académico, el autoconocimiento es el interruptor biológico que activa la metacondición y el aprendizaje autorregulado. Un estudiante que se conoce a sí mismo identifica con precisión cuáles son sus mapas cognitivos, sus estilos de aprendizaje, sus fortalezas y sus limitaciones. En el plano del bienestar emocional, el autoconocimiento opera como un potente factor para la protección de la salud mental. Al reconocer sus propios detonantes de estrés y frustración, el estudiante desarrolla resistencia psicológica, mitigando la aparición de estrés académico y ansiedad generalizada. ¿Qué estrategias pedagógicas facilitan la integración del autoconocimiento como habilidad transversal en el currículo escolar? La literatura especializada descarta por completo los talleres aislados y las charlas motivacionales de una sola tarde. En su lugar propone el uso de instrumentos sistemáticos de evaluación formativa y auténtica, tales como las bitácoras metacognitivas y portafolios de evidencia, con un enfoque autoevaluativo que forman parte de la malla curricular. Por ejemplo, en una materia netamente técnica o cuantitativa como las matemáticas, la física o la química, al concluir la resolución de un problema de alta complejidad o un proyecto experimental de laboratorio, el diseño pedagógico no debe limitarse a calificar el resultado numérico o el informe frío en un papel. La estrategia transversal consiste en exigir como requisito de entrega una bitácora reflexiva donde el estudiante deba responder por escrito un eje analítico de preguntas críticas. ¿Qué preconcepciones teóricas mías se derrumbaron al ejecutar esta tarea? ¿En qué paso metodológico exacto sentí el impulso de abandonar el ejercicio debido a la frustración y qué recursos internos o diálogos internos utilicé para regular esa emoción y continuar con el trabajo? Y finalmente, ¿qué habilidades de pensamiento crítico descubrí en mí que no sabía que poseía? De este modo, la materia científica se convierte en un pretexto perfecto para el autodescubrimiento del discente. Para responder la tercera pregunta. ¿Qué rol cumple el docente en la promoción del autoconocimiento en los niveles de educación básica o superior? Etiquetar y procesar la complejidad de su mundo interior. Aquí el docente cumple un papel crítico de corregulador emocional y andamiaje afectivo directo. Por otro lado, en el nivel de educación superior, el estudiante ya posee las estructuras de pensamiento abstracto avanzado. Él se convierte en un mentor clínico y un facilitador de la deconstrucción profesional a través del cuestionamiento socrático. La retroalimentación formativa después de una práctica, el docente confronta esas inseguridades y los sesgos de omnipotencia del joven universitario, ayudándole a alinear su autoimagen con las exigencias éticas del perfil real de su carrera. Por ejemplo, cuando un niño de 8 años sufre un bloqueo cognitivo, rompe su hoja y llora porque no puede ensamblar una estructura en un proyecto escolar, el docente enfocado en el autoconocimiento no lo sanciona ni le resuelve el problema de forma asistencialista. El maestro se sitúa físicamente a su altura, valida su estado y actúa como espejo verbal diciéndole: veo que tus manos están tensas y tu respiración es acelerada. Esto que sientes se llama frustración porque los materiales son rígidos, y es completamente normal sentirlo. Vamos a respirar juntos un momento para que tu mente se aclare y luego me vas a explicar qué parte del diseño es la que se te está complicando. A través de este acto, el docente enseña al niño a mapear la correlación entre su cuerpo y sus emociones. En conclusión, el autoconocimiento no es un concepto decorativo ni secundario. Es el mapa científico donde el sujeto aprende a gobernar y dirigir su propia vida.
Con esto analizaremos la resolución de conflictos. En el entorno educativo, las tensiones interpersonales son como este nudo: si se ignoran o se jalan con violencia, el tejido social se rompe. Abordamos el segundo subtema de la resolución de conflictos. ¿Cómo contribuye su enseñanza al clima escolar y la convivencia armónica? La enseñanza explícita de estas estrategias reduce los índices de violencia, acoso escolar, bullying y la discriminación en el aula, al transformar el conflicto de un problema a una oportunidad de aprendizaje. Se fomenta un clima de seguridad, psicología. Los estudiantes aprenden a canalizar sus discrepancias mediante el diálogo, construyendo un entorno escolar seguro, inclusivo y democrático. Transforma la cultura institucional al transitar de un modelo punitivo y sancionar a un modelo restaurativo. Esto dota a las aulas de seguridad, psicología, disminuyendo los índices de bullying. Un ejemplo detallado es la creación de los círculos de paz escolar. Cuando surge una disputa por un trabajo grupal mal coordinado, en lugar de enviar a los alumnos a la prefectura, se convoca una sesión guiada donde las partes expresan sus afectaciones y firman una acta de compromiso mutuo, restaurando el tejido relacional. Segunda pregunta: ¿qué metodologías activas favorece su incorporación en el currículo? Metodologías idóneas son el aprendizaje basado en problemas, ABP, el aprendizaje servido, APS, y el sociodrama o juego de rol. Estas técnicas obligan al estudiante a analizar casos reales o simulados, asumir la postura de diferentes actores y negociar soluciones colaborativas de beneficio mutuo, ganar-ganar. Por ejemplo, en la materia de estudios sociales se puede plantear un caso real de conflicto socioambiental. Los estudiantes asumen roles de liderazgo comunitarios, empresarios, reguladores estatales, viéndose obligados a aplicar técnicas de negociación para alcanzar un consenso viable. Tercera pregunta: ¿qué relación existe entre la resolución de conflictos y las habilidades socioemocionales? Existe una relación de codependencia y sinergia mutua para resolver un conflicto de forma pacífica. Se requiere activar de manera simultánea la autorregulación emocional, la escucha activa y el pensamiento crítico. A su vez, cada conflicto resuelto positivamente refuerza la autoeficacia social del estudiante, consolida sus habilidades interpersonales. Si controlas tus emociones, destrezas el conflicto. ¿Cómo influye el desarrollo de la toma de decisiones en la autonomía personal y académica de los estudiantes? El desarrollo de la capacidad para tomar decisiones es el eje motor que desplaza el locus del control del estudiante de externo a interno. Cuando el currículo escolar inserta de forma explícita esa habilidad, el alumno deja de ser un receptor pasivo de instrucciones y se convierte en un agente activo de su propio destino. En la autonomía académica permite la transición hacia el aprendizaje autorregulado. El estudiante adquiere la competencia de gestionar su tiempo de forma independiente, seleccionar estrategias de estudios idóneas y priorizar metas de aprendizaje a largo plazo, por encima de gratificaciones inmediatas. En la autonomía personal fortalece el pensamiento crítico. Un estudiante capacitado para decidir es menos vulnerable a la precisión de grupos negativos, manipulación mediática o conductas de riesgo, ya que sus acciones se alinean con sus propios valores y no con la necesidad de validación externa. Ejemplo detallado. Imaginemos a un estudiante de bachillerato o educación superior que se enfrenta a una semana de exámenes finales y simultáneamente su círculo social más cercano lo presiona de forma insistente para asistir a un evento social de varios días. Un estudiante sin autonomía decidirá por impulso o por miedo al rechazo social asistiendo al evento y saboteando su rendimiento. Por el contrario, un alumno con autonomía desarrollada evaluará científicamente el costo de oportunidades, medir sus horas de estudios necesarios y reconocerá el impacto de las desveladas en su rendimiento cognitivo. Sabrá decir un no
asertivo a sus compañeros y estructurará un plan alternativo de esparcimiento para el fin de semana, posterior a las evaluaciones, asumiendo el control absoluto de sus resultados. ¿Qué técnicas educativas son más efectivas para fomentar la toma de decisiones éticas y responsables en el aula? Para entrenar la toma de decisiones dentro del aula, la pedagogía moderna debe abandonar las lecciones moralistas abstractas e implementar técnicas basadas en el aprendizaje situado, la distancia conectiva, las dos técnicas más efectivas, según la literatura neuropedagógica, son los dilemas morales de Colbert. Consiste en presentar narrativas complejas donde no existe una respuesta única, correcta, obligando a los estudiantes a activar estructuras de juicio moral, avanzando y a confrontar sus propios valores. Ético, el mapeo de árboles de decisiones. Técnico, visual y analítico, donde ante una problemática el alumno debe desglosar gráficamente múltiples alternativas de acción y ramificar para cada una de ellas las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, evaluando el impacto tanto individual como comunitario. Ejemplo detallado: el docente plantea un caso de honestidad. Simulando, pero hiperrealista, un estudiante descubre que su mejor amigo, quien está a punto de perder la beca de estudios por problemas familiares económicos, ha plagiado por completo el proyecto final de graduación. El docente no da una solución, utiliza la técnica del árbol de decisiones en la pizarra. Divide a la clase en comités y los obliga a mapear 3 rutas de acción. 1. Denunciarlo inmediatamente ante el comité de ética. 2. Guardar silencio por lealtad amistosa. 3. Confrontar al amigo en privado para exigirle que rehaga el trabajo. Los estudiantes deben debatir y escribir debajo de cada opción las implicaciones éticas, los riesgos legales, el impacto en la salud mental del amigo y los valores profesionales. En juego, esta técnica saca la toma de decisiones del plano del impulso y la traslada al plano de responsabilidad. Pregunta número 3. ¿Cómo se puede evaluar el progreso de habilidad de toma de decisiones en contextos educativos? La toma de decisiones es una competencia procedimental y socioemocional, lo que significa que no puede ser evaluada mediante exámenes memorísticos tradicionales de opciones múltiples, donde el alumno solo marca lo que teóricamente es correcto. Su progreso requiere de una evaluación auténtica, formativa del desempeño. Subtema 4. La empatía 1. ¿Qué impacto tiene el desarrollo de la empatía en las relaciones interpersonales dentro del entorno escolar? El desarrollo de la empatía entendida multidimensionalmente, como una competencia que abarca tanto la empatía cognitiva, teoría de la mente o capacidad de comprender la perspectiva ajena, como la empatía emocional, sintonía afectiva o respuesta visceral ante el estado del otro, ejerce un impacto estructural en el ecosistema escolar. Actúa como el principal catalizador de conductas prosociales y como el disolvente natural de las dinámicas de violencia sistémica. 2. ¿Qué prácticas pedagógicas permiten fortalecer la empatía como competencia transversal en el currículo? Para que la empatía opere de manera verdaderamente transversal y no se diluya en el discurso abstracto, el currículo debe proponer prácticas pedagógicas basadas en el aprendizaje experiencial, la narrativa inmersiva y la acción sociocomunitaria. ¿Cómo perciben los docentes la inclusión de la empatía como parte de la formación integral del estudiante?
La percepción docente respecto a la inclusión de la empatía oscila entre un profundo reconocimiento ontológico de su necesidad y una persistente frustración operativa debido a las contradicciones estructurales del sistema educativo actual. Los estudios de clima laboral y pedagogía crítica revelan tres tendencias claras en su percepción. La primera tendencia tenemos validación como pilar indispensable, que esto se refiere que los docentes perciben unánimemente que un estudiante empático es un ser humano con mayor apertura al aprendizaje, más fácil de guiar en el aula y significativamente mejor preparado para las exigencias de ciudadanía del siglo XXI. Segundo, la atención por la hipertrofia curricular. El profesorado denuncia que existe un divorcio entre las demandas ministeriales de formación socioemocional, la exigencia de cumplimientos de currículos sobrecargados de contenidos mecánicos, conceptuales y evaluaciones estandarizadas de carácter sumativo y punitivo. Por ejemplo, durante una sesión de consejo técnico o junta de facultad, un docente de nivel básico o superior expone la necesidad de suspender una semana de clases netamente teóricas para abordar, mediante dinámicas colectivas, un fuerte brote de ciberacoso que está destruyendo las relaciones entre los alumnos del curso. En este escenario se materializa su percepción, que el docente manifiesta verbalmente que educar el área afectiva es vital porque un cerebro estresado e insensible no aprende nada técnico, evidenciando su alto compromiso ético. No obstante, al mismo tiempo, el docente expresa su angustia ante las autoridades institucionales, porque el cronograma obligatorio le exige subir calificaciones de 3 exámenes parciales esa misma semana. Esta dualidad demuestra que el docente percibe la empatía como el corazón de la formación integral, pero atrapada en un sistema burocrático que sigue priorizando la cuantificación industrial del conocimiento. En conclusión, tenemos que la inserción transversal de las habilidades para el desarrollo humano en el currículo escolar constituye una matriz sistémica interdependiente indispensable para la formación integral del estudiante. El desarrollo del autoconocimiento y la empatía configuran las plataformas de soporte intra e interpersonal que permiten la metacognición y la sintonía afectiva. Por ejemplo, cuando un estudiante adapta sus hábitos de estudio visuales para reducir su ansiedad ante los exámenes o cuando un aula se organiza cooperativamente para incluir a un compañero con necesidades adaptativas complejas, a su vez, estas bases facilitan una toma de decisiones autónoma y una resolución de conflictos pacífica y restaurativa, trasladando el locus de control al interior del estudiante, mediante técnicas situadas como los árboles de decisión éticos y el sociodrama, aplicados para debatir el dilema moral de denunciar un plagio o al delegar mediadores estudiantiles para solucionar disputas escolares. La investigación demuestra que el modelo tradicional hipertrofiado de contenidos conceptuales y métricas cuantitativas genera una desconexión operativa denunciada por los propios docentes. Por ello, se recomienda ejecutar una reingeniería curricular que flexibilice las cargas horarias institucionales y adopte sistemas de evaluación auténtica a través de rúbricas socioemocionales de base cualitativa, garantizando así la práctica pedagógica que prepare eficazmente para la vida y no solo para la aprobación de asignaturas técnicas.
Gracias.